La guerra entre dos bandos es el sinónimo de estado fallido. En ningún caso está justificada y los dos bandos son igualmente culpables de llegar hasta este punto. La guerra es capaz de lo mejor y lo peor del ser humano, y estamos aquí en Grandes Batallas de la Historia para hacer un análisis objetivo de cómo se desarrolló el conflicto. Poneos cómodos y bienvenidos a Grandes Batallas de la Historia. Hace más de 3000 años, el faraón egipcio Ramsés II llevó un ejército hacia un área de Siria que Egipto y el Imperio hitita se disputaban desde hacía mucho tiempo. El enfrentamiento entre los carros de guerra egipcios e hititas frente a la ciudad de Kadesh es la primera batalla de la que se conserva información detallada. Pero vamos a empezar con un poco de contexto. Nos encontramos con que Ramsés II sucede a su padre Set, primero como dirigente del flamante Imperio Nuevo Egipcio en el aproximadamente 1270 a.C. En esa época se vivían tiempos convulsos y Egipto tenía una disputa fronteriza con el Imperio hitita desde hacía años en la región que hoy se conoce como Siria, en aquellos tiempos llamado Amurru. Ramsés lanzó una primera ofensiva en la zona de forma exitosa y al año siguiente quiso repetir el éxito atacando la ciudad amurallada de Kadesh. Sin embargo, el rey hitita de por aquel entonces, Muwatallis II, desplegó un ejército inmenso para repeler a los invasores egipcios. En esa época las dos potencias dependían de los carros de guerra, ampliamente extendidos en el uso de la guerra por aquel entonces, para liderar a sus fuerzas de choque en el campo de batalla. Los carros egipcios eran más ligeros y más rápidos con un conductor y un arquero. Por contrapartida, los carros hititas, más pesados, utilizaban a 3 hombres. Se estima que se desplegaron unos 5000 carros en la batalla de Kadesh, por lo que estamos hablando que es la mayor batalla con carros de guerra de la historia, al menos que se tenga constancia. No se tiene muy claro el resultado de la batalla. Los egipcios, por su parte, reclaman una victoria heroica, y así lo relataron en las crónicas egipcias posteriores a la batalla. Pruebas modernas sugieren que fue un empate técnico entre las dos potencias, ya que la zona siguió en manos de los hititas después de la batalla. La lucha por la región prosiguió de forma intermitente en los años posteriores, sin llegar a la escala de la batalla de Kadesh. Unos años después de diferentes disputas fronterizas, egipcios e hititas firman el que es el primer tratado de paz del que se tiene constancia, dejando por zanjada la guerra y viviendo un periodo de relativa paz durante el siglo siguiente entre estas dos potencias. Ahora vamos a dar un poco de contexto de la batalla para después analizar de forma detallada lo que fue el transcurso de la batalla. Primero hablaremos un poco de los ejércitos. Se estima que en el bando egipcio había unos 16.000 soldados de infantería divididos en 4 divisiones de unos 4000 hombres cada una: Amón, Ra, Ptah y Seth. A eso hay que sumarle unos 2000 carros de combate y un número relativamente grande de Nearin, unas tropas auxiliares egipcias que estaban ya por la zona para asegurar el puerto de Sumur, una ciudad costera cerca de Kadesh. Los soldados de infantería egipcios estaban equipados con un arco como arma principal y una espada de bronce similar a una guadaña o media luna en forma de pata de caballo llamada kopesh. También tenían dagas y hachas. Al contrario que el imperio hitita, el imperio egipcio siempre tuvo a la infantería como el núcleo y arma principal del ejército, utilizando los carros como arma secundaria o de desgaste. Los carros egipcios eran unos carros muy ligeros y maniobrables. Estaban diseñados de una forma en que era muy difícil que volcaran y podían hacer girar prácticamente sobre sí mismos. Estaban tripulados por 2 hombres, el conductor y el arquero. Además, había un integrante más de infantería que corría a la par del vehículo equipado con un escudo y lanza que se ocupaba tanto de defender el carro como de rematar a los enemigos que el carro había herido. Los carros de guerra egipcios eran usados para atravesar las líneas enemigas previamente desgastadas y obligadas a abrirse gracias a los arcos egipcios para, una vez atravesadas las líneas, replegarse evitando así trabarse en combate cerrado, lo que permitía que posteriormente los carros volvieran a cargar. Esta táctica simple de golpear y correr tenía la función de hacer el mayor daño al enemigo en el menor tiempo posible, desmoralizando así a las tropas
que tenían que enfrentarse luego al grueso del ejército de infantería. En el bando hitita, por otra parte, se habla de entre aproximadamente 37.000 y 40.000 tropas de infantería, junto a unos 2.500 y 3.500 carros de combate hititas. El ejército hitita no estaba tan bien organizado como el egipcio, ya que se trataba de una gran confederación de tropas llegadas de todos los rincones del imperio y de estados y reinos vasallos. El ejército hitita, al contrario que el egipcio, basaba su poderío y su fuerza principal en los carros de combate pesados, relegando a la infantería a una arma subsidiaria y secundaria, poco preparada y equipada con armas simples de bronce y hachas. La infantería era utilizada lo menos posible y tenía un papel de muy segundo plano en el ejército hitita, lo que probablemente fuera un problema en la batalla de Kadesh. El carro de combate hitita, a diferencia del Egipto, era pesado, muy pesado. Estaba tripulado por 3 integrantes: el conductor, el lancero y el escudero. Este peso añadido lo hacía un carro más lento y menos maniobrable que el de su oponente, pero era una fuerza de choque devastadora. Su ventaja principal era su mayor masa e inercia, lo que provocaba cargas temibles. Una vez el impulso y la inercia se disipaba, el carro hitita dejaba de tener ventaja. Una vez el carro hacía una primera carga devastadora, la infantería aliada rellenaba las brechas abiertas por los carros, provocando el pánico en las tropas enemigas. El ejército egipcio marchó hacia el campo de batalla desde varios frentes y por rutas distintas. Ramsés, con la división Amón, iban a la vanguardia del ejército, seguido por las divisiones Ra, Ptah y Seth. Las tropas auxiliares Nearín vendrían desde la costa. Diferentes fuentes dicen que unos informadores de Ramsés le engañaron y le hicieron creer que el enemigo todavía estaba muy lejos del campo de batalla, por lo que si se daba prisa, Ramsés podría llegar antes. Tras esta información, la división Amón junto a Ramsés se adelantaron y llegaron a la ubicación escogida para la batalla. Allí montaron un campamento defensivo. El resto de divisiones se hallaban separadas de manera escalonada, con la división Ra a unos kilómetros del campamento y más por detrás, las divisiones de Ptah y Seth, que ni siquiera habían cruzado el río Orontes aún. En este momento se descubrió la mentira y Ramsés supo que los hititas estaban mucho más cerca de lo que se creía y solo contaba con un cuarto del ejército. Rápidamente mandó mensajeros al resto de divisiones para que aceleraran la marcha y se reunieran con la división Amón lo antes posible. El problema era que el ejército estaba totalmente fragmentado y separado. Una fuerza hitita compuesta por más de 2.500 carros de combate pesados atacó el flanco de la división Ra, que se encontraba en marcha forzada para llegar a la división Amón. El ataque, que pilló totalmente desprevenidos a los egipcios, destrozó por completo la división, fragmentándose por completo. La división Ra se dispersó. La sensación de victoria en las tropas hititas por haber destrozado por completo a una división egipcia se propagó por todo el ejército, lo que provocó que no supieran aprovechar ese éxito inicial. Perdieron cualquier atisbo de disciplina y se dedicaron al pillaje en vez de terminar la tarea y atacar directamente al faraón. Los restos de la división Ra se unieron a la división Amón, intacta. Ramsés, que ya estaba sobre aviso del posible ataque, reunió a sus tropas y cuando los hititas atacaron a la división Amón, el propio faraón subió a un carro y atacó directamente a los hititas. Los ágiles carros egipcios superaron a los hititas y dieron la vuelta a la batalla. Eso hizo que la batalla se prolongara, con lo que los refuerzos egipcios, el resto de divisiones y las tropas auxiliares Nearín se unieron al combate. Las tropas hititas se vieron rodeadas por el ejército egipcio, por lo que se retiraron derrotados del campo de batalla. Se cree que fue un empate técnico o una victoria pírrica por parte de los egipcios, ya que no persiguieron al ejército hitita en retirada y tampoco se quedaron a conquistar Kadesh, probablemente por el gran número de bajas que habían sufrido. En este punto, las dos potencias se declaran vencedoras. Por una parte, los egipcios declaran una victoria táctica y hoy en día se le atribuye a los egipcios una victoria pírrica.
Los hititas también se declaran vencedores, ya que esta batalla supuso el fin de la campaña militar de Ramses y la invasión del imperio. Las consecuencias de esta batalla son claros. Supuso el fin de las batallas a gran escala por el territorio, y aunque siguieron habiendo pequeñas escaramuzas fronterizas en la zona, al cabo de unos pocos años, Ramsés II y el sucesor de Muwatalli II, Hattusili III, firmaron el que sería el primer tratado de paz de la historia de la humanidad, o al menos que se sepa de momento.